Que la paz de nuestro Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Les saluda con mucho cariño su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México, a todo este grupo y amigos que hoy se han dado cita para escuchar la palabra del Señor. Paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, siguiendo el eslogan mensual, vivan testificando con amor todo lo que os enseñé, y como subtema, sometiéndonos bajo la autoridad de Jesús. El tema que nos compete en esta mañana a reflexionar se titula Caminas mientras tengas luz. Y el texto base, queridos hermanos, si usted tiene a la mano su Biblia, le invito a que abra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35 y 36, que dice de la siguiente manera: Y entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y estas cosas habló Jesús, se fue y se ocultó de ellos. Bien, queridos hermanos, el objetivo de esta reflexión es entender que seguir a Cristo, no importando en la condición en la que nos encontremos, si obedecemos, nuestra vida será una guía a los demás o a las demás personas que se encuentran en tinieblas. Y bien, queridos hermanos, que quiero rápidamente iniciar, quiero decirles esta buena noticia. La buena noticia, hermanos, es que Jesús nunca ha querido que nosotros nos perdamos. La vida de Jesús es un modelo para nosotros. Es una luz que asemeja a un lugar donde nosotros podemos caminar sin miedo a que nos pueda suceder algo. Y Él desea, queridos hermanos, que nosotros le obedezcamos y que seamos fieles y no nos perdamos en las tinieblas. Así que iniciemos la reflexión. El contexto bíblico que nos indica este pasaje nos habla acerca de la última semana de la vida de Jesús. La última semana de su crucifixión o antes de su crucifixión. En Juan capítulo 12, versículo 23, dice que la hora ha llegado de su glorificación. Esta glorificación que no se refiere a la alabanza porque Él ya ha entrado anteriormente en esa entrada triunfal, sino esa glorificación de cumplir el propósito, de cumplir con lo que el Señor le había encomendado para que viniese a esta tierra, siendo de esta forma la sombra de su muerte, y así utilizando una metáfora que el evangelista Juan pronuncia enumeradamente con la palabra luz. Y en este caso, una luz a punto de extinguirse. Por eso, queridos hermanos, explicando el motivo de que Jesús está dispuesto a enfrentar la muerte. Por esa razón, Jesús se refiere a sus discípulos, a sus seguidores, que no todo es miel sobre hojuelas, es decir, no todo es sin sacrificio o de una manera tan sencilla. Jesús, al morir, nos da un modelo de vida.
Y en los versículos 24 al 26 de este capítulo, claramente Él utiliza términos cotidianos como la semilla, simbolizando que para dar fruto es necesario ser depositada en la tierra. Esto significa morir. Morir primeramente a nuestro ego o podríamos decir odiar a nuestra misma vida mundanal, siendo la forma de seguirlo y al mismo tiempo comprometernos y al mismo momento también de vivir en la luz que es Jesús mismo. Bien, queridos hermanos, veamos qué nos dice el texto en su significado más pleno. Primero que nada, Jesús no respondió directamente a las inquietudes de la multitud. En el versículo 34, los griegos y judíos, ellos habían escuchado acerca de un mesianismo con el que se anunció que Jesús, o como ellos decían, que a través de la ley habían aprendido e interpretado que vendría un Mesías triunfalista, un rey político. Pero la mayoría de ellos ignoraba los pasajes que hablaban del sufrimiento, como el Salmo 22 y el Isaías 53, que hablan acerca de un siervo sufriente. Para ellos, las preguntas que hacían hacia Jesús no era con un significado real de lo que Dios quiso decirles a través de muchos hombres. Lo que Jesús hacía, hermanos, era declarar que Él era el Mesías, el Hijo del Hombre. Por eso Jesús, por esa razón, aquellos hombres que escuchaban a Jesús demostraban un espíritu de desprecio en sus preguntas. Y Jesús, hermanos, no quería repetir verdades que recién había presentado con claridad. Sin embargo, Él respondió con una advertencia y una apelación, y también, hermanos, con una esperanza. Nuestra reflexión, nuestro pasaje bíblico, hermanos, podemos describir tres cosas importantes. La primera, hermanos, es que Jesús les advierte del peligro de seguir en las tinieblas por causa de su incredulidad. Esta incredulidad, hermanos, expresada desde el versículo 35 y 36, estos dos versículos constituyen una parábola en la que Jesús describe a una persona andando por un camino tarde en el día. Veamos el versículo 35, queridos hermanos. Fíjese nuevamente o lea conmigo. Dice que entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Puede darse cuenta, hermanos, de cómo Jesús les advierte de un peligro, el peligro de seguir en las tinieblas por causa de su incredulidad. Jesús describe a una persona andando por el camino, ya tarde, a punto de acabarse el día, a punto de acabarse la luz. Dice el versículo 35, aún por un poco de tiempo de la luz que está entre vosotros. Esto significa que usted y yo debemos apurarnos para llegar a nuestra meta antes de que la oscuridad le alcance. Porque si le alcanza la oscuridad, no solo se encontrará solo, sino se quedará desorientado, no sabiendo dónde está, ni mucho menos cómo llegar a la meta. La expresión, hermanos, para que no sorprendan las tinieblas, nos hace recordar la experiencia de los discípulos en la mar. Juan capítulo
6, versículo 17, y primera de Tesalonicenses 5 y 4, hermanos, nos hablan acerca de esta situación que vivieron los discípulos. Juan, hermanos, capítulo 6, en su versículo 17, nos dice que subiendo a una barca, los discípulos se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm, y habiendo ya oscurecido, dice que Jesús no había venido con ellos. Y ahí, hermanos, en ese relato de la tormenta, los discípulos se encuentran desorientados, se encuentran, hermanos, de alguna manera se sienten abandonados, porque Jesús, hermanos, no estaba en la barca. Y en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, hermanos, nos dice el apóstol Pablo: pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día no os sorprenda el ladrón. El apóstol Pablo, hermanos, claramente nos hace entender que Jesús, hermanos, a través de este pasaje bíblico, nos advierte que no nos pueda sorprender las tinieblas, porque entonces, hermanos, nos encontraremos extraviados, nos encontraremos abandonados. Usted se siente abandonado, usted se siente de alguna forma, hermanos, extraviado, es porque entonces le ha sorprendido las tinieblas. Obviamente, hermanos, esto es una parábola de crisis, comparable a las parábolas de vigilancia que aparecen en Mateo capítulo 24, versículo 42 al 51. La luz, hermanos, que está entre vosotros o en vosotros, se refiere, hermanos, principalmente a que Jesús es quien o es la luz del mundo. En Juan capítulo 1, versículo 5, hermanos, dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. En el versículo 8 del capítulo 1 dice que Él no era la luz, sino un testigo de la luz, es decir, no era un simple resplandor físico, Él era la razón de la luz, era la luz verdadera, era la razón de una nueva vida espiritual. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21 nos dice que esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 5, versículo 35 dice: Él era la lámpara que arde y que alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Juan capítulo 8, versículo 12 dice que Jesús le habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y capítulo 9, versículo 5 dice: Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Esto, hermanos, se refiere entonces que las verdades solemnes que Él había señalado, debíamos o debemos, hermanos, vivir en nuestra vida, tenerlas presentes en nuestra vida y confrontarnos cada vez, hermanos, porque no vaya a ser que podamos tener o despreciar como lo hicieron los judíos cuando Jesús vino a esta tierra. Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, indicando primeramente, hermanos, que ellos rechazaron, y segundo aspecto nos habla que siguieron practicando el mal, lo que habían recibido, ellos prefirieron las tinieblas.
Estas verdades que mencioné en versículos anteriores constituyen la luz en que debemos andar hoy en día. Juan, hermanos, nos indica el segundo aspecto a resaltar. Primero decía, hermanos, que es una advertencia de peligro, de seguir en las tinieblas a causa de nuestra incredulidad. Pero Juan, hermanos, también nos dice que Jesús resalta la siguiente expresión: andad entre tanto que tenéis luz. Aquí, hermanos, el verbo es un presente imperativo. Andad es un mandato de seguir andando y describe todo el ciclo de la vida. Es decir, una vivencia permanente en la luz. Para que las tinieblas no nos sorprendan, debemos vivir continuamente, constantemente en la luz. Mire, uno de los errores como cristianos y seguidores de Cristo, que es muy marcado, es vivir a tientas o a medias tintas. Un medio creo, un medio sigo, un medio entiendo, un medio hago, haciendo de nuestro caminar una mediocridad espiritual, a nuestra conveniencia, a nuestra comodidad, a nuestra manera. Pero el texto es claro, nos dice en este versículo 35, andad en la luz. En otras palabras, ¿eres o no eres cristiano? ¿O eres o no eres su discípulo? Las dos expresiones, aún por un poco de tiempo y mientras tenéis la luz, señalan un límite de tiempo y seguramente se refieren a la inminencia de la crucifixión, cuando la luz, en su manifestación física, sería apagada. Sin embargo, la luz de Cristo resucitado a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor sigue y seguirá brillando en todo el mundo. Jesús emplea 5 referencias a la luz en estos 2 versículos. 2 veces en este, versículo 35, y 3 en el siguiente. Y 4 de estas son el artículo definido, es decir, indica la importancia que él asignaba al término andar, vivir o resplandecer. Y hay una similitud notable, aunque no idéntica, entre los 2 caminos abiertos a los hombres, luz y tinieblas. Jesús representa la luz y los mismos conceptos que se describen representa la ayuda y la potenciación a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Dice Isaías 50, versículo 10, el que de entre vosotros tema a Jehová, oiga la voz de su siervo. El que anda en oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Dios, hermanos, es la solución a tus problemas. Dios, hermanos, es la solución a tus miedos. Dios, hermanos, es la solución a tus carencias. Dios, hermanos, es la solución a tus tinieblas, porque Él es la luz. Y solamente necesitamos andar en la luz y también, hermanos, permanecer en la luz, porque no vaya a ser que nos alcance la oscuridad. El tercer aspecto, hermanos, que quiero mencionar, y que por último Jesús, fíjese bien en el versículo 36, cambia la metáfora. Antes era andad en la luz, pero aquí, hermanos, indica creed en la luz.
Estas dos expresiones son íntimamente relacionadas. Fíjese bien, andad en la luz y creed en la luz. Otra vez se emplea un verbo en el presente imperativo, creed, que significa seguir creyendo. Esta expresión establece una clara distinción entre el uso de la metáfora de la luz, que aquí en comparación con su significado en el Antiguo Testamento, donde la palabra luz en el Antiguo Testamento no les exhortaba a los hombres a ejercer un acto de fe para llegar a ser hijos de luz. La expresión para que seáis hijos de luz traduce un verbo que indica un momento definido en que lleguemos a ser hijos de luz, es decir, un nacimiento espiritual. Si en el verso anterior es un mandato a andar, a vivir, a creer, a hacer, ahora, hermanos, el evangelista Juan utiliza creer con la intención, con el propósito de que cuando creemos automáticamente somos hijos de luz. Es decir, esa oscuridad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es transformada a través de un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual que en el término hijos de describe una relación íntima entre dos personas u objeto, uno llevando en sí las marcas o cualidades del otro. Por ejemplo, hijos de paz o hijos de Dios. Podemos ver Lucas capítulo 10, versículos 6, 16 y 8, Efesios 5, 8 y Primera de Tesalonicenses 5, 5, que nos dice, hermanos, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando nosotros creemos, automáticamente, hermanos, somos hijos de Dios, hijos de aquel ser de luz, hijos de aquel que resplandece sobre el mismo pecado, sobre la misma muerte y sobre la misma maldición. Es cierto, hermanos, que los hombres tienen que creer en la luz para llegar a ser hijos de luz, pero es igualmente cierto que el andar en la luz revela una forma convincente que uno realmente es hijo de luz. En otras palabras, cuando uno vive en la luz, es claro y es obvio, hermanos, que resplandece en medio de las tinieblas. El testimonio, hermanos, de la profecía acerca de Jesús. Dice el versículo 36 en la parte baja de nuestro texto, dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, se fue y se ocultó de ellos. Uno de los temas que corre en casi todas las páginas de este Evangelio de Juan, por no decir los 4 evangelios, es la incredulidad persistente de los judíos. Algunos llaman a este hecho el escándalo del Nuevo Testamento. Es decir, el mismo pueblo escogido por Dios se negó a creer en la suprema revelación de su Dios en la encarnación de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno? ¿Cómo es posible que un pueblo escogido, un pueblo amado por Dios, haya negado, haya dejado de creer o haya dejado de confiar en ese Dios que se manifestó en una historia de salvación?
Juan, hermanos, en efecto dice que ese hecho no debe sorprendernos, pues los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente denunciaron a los judíos que no querían creer en los mensajeros que Dios les enviaba. Inclusive, Dios los disciplinó, los castigó a su propio pueblo con plagas, con ataques de naciones enemigas, con el exilio y especialmente por su práctica de idolatría, que en esencia era la incredulidad en cuanto a su Creador. Juan, hermanos, nos da una explicación de por qué los hombres que no creen en Jesús, que su incredulidad representa la experiencia de las tinieblas. Así como los judíos que rechazaron a Jesús, a pesar de sus notables señales y enseñanzas, no tenían excusa, hermanos, para no darse cuenta de que Jesús era la luz del mundo. Así que, queridos hermanos, Dios nos ha llamado a caminar en la luz, no como una mera obligación o un contrato en su pacto, sino una forma permanente y una forma de advertencia, de no perdernos de su amor, de su gracia, de su bendición. Y al mismo momento una exhortación a vivir como Él nos ha llamado, o conforme a su propósito, como un hijo de luz. Y tercero, hermanos, como un mandato de vivir en el resplandor de la vida, donde la justicia, el gozo, la paz, el amor imperan en su reino a través del impulso del Espíritu Santo, y hacer testimonio de aquel Mesías que venció al pecado, la muerte y la maldición a través de la luz verdadera, que es la luz creadora, purificadora en el creyente y seguidor de Él, que es Cristo Jesús. Su caminar, hermanos, tiene grandes recompensas y grandes promesas evidentes ya en nuestras vidas, como el ser salvos por su amor eterno que nos sella como hijos de luz. Otra, hermanos, es como ese resplandor, esa ayuda, ese empuje, ese impulso para salir de las tinieblas, para no vivir en ellas, sino todo lo contrario, hermanos, reflejar su amor, reflejar su misericordia, reflejar su salvación para quienes están cegados, para los que están en tinieblas, para los que viven en perdición y maldición. Amados hermanos, tenemos mucho por qué hacer. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. No vivamos, queridos hermanos, como si no fuésemos hijos de luz. No vivamos, hermanos, como si fuésemos una lámpara apagada, una lámpara que ha tenido o que ha perdido su luz. O como aquella lámpara, hermanos, que ha tenido su caducidad. Sino vivamos con esa luz que el Señor ha puesto en el momento que creímos y entregamos nuestra vida a Él. Sea la honra, sea la gloria a nuestro Dios por esto, hermanos. Que Él nos permite recibir en su bondad y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sea dada la gloria por cada uno de nosotros a nuestro Padre Dios, que es la luz del mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos,
a ser hijos y andar en la luz y creer en la luz para resplandecer ante los demás. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.